Un barco puede medir más de 300 metros, puede pesar más de 200.000 toneladas, puede cruzar océanos enteros sin detenerse. Pero hay un momento en el que todo eso deja de importar, porque de repente se queda sin motor, no hay explosión, no hay humo, no hay nada espectacular, solo algo mucho peor. Silencio. Y en medio del mar, ese silencio no es tranquilidad, es una advertencia, porque en ese instante, ese barco deja de ser lo que era. La mayoría de la gente imagina algo muy simple, un barco pierde el motor y se detiene. Pero eso no es lo que ocurre, de hecho ocurre justo lo contrario, el barco sigue avanzando. Y ese es el problema, porque no se detiene, no responde, y lo más importante, deja de obedecer. Y en los próximos minutos vas a entender por qué, pero antes, quédate con esta pregunta. Si un barco gigante pierde su motor en pleno océano, ¿cuánta distancia recorre antes de detenerse? No segundos, no minutos, kilómetros. Y cuando entiendas por qué, ya no. Volverás a ver el mar igual, porque esto no va solo de motores, va de física, va de control, y va de algo que casi nadie tiene en cuenta, la inercia. Un portacontenedores moderno navega a unos 20 nudos, esos son unos 37 kilómetros por hora. Puede no parecer mucho, pero hay un detalle que cambia completamente las reglas, su masa. No hablamos de 1.500 kilos, ni de 10 toneladas, hablamos de cientos de miles de toneladas moviéndose a través del agua, y cuando algo así está en movimiento, no se detiene cuando tú quieres, se detiene cuando la física lo permite. Aquí es donde la intuición falla, porque en un coche, si dejas de acelerar, el vehículo empieza a perder velocidad casi al instante. Hay fricción con el asfalto, hay resistencia, hay sistemas diseñados para frenar. En un barco no. El agua ofrece resistencia, sí, pero no suficiente para detener rápidamente algo tan masivo. Así que cuando el motor deja de empujar, el barco no se para, sigue avanzando. Y lo hace con una cantidad de energía acumulada difícil de imaginar. Aquí está la clave. Cuanto mayor es la masa y la velocidad, mayor es la energía que lleva consigo. Y en un barco de estas dimensiones, esa energía es enorme. Por eso, cuando pierde el motor, no hay un frenazo. Hay una transición lenta. El barco empieza a perder velocidad, pero muy poco a poco. Y mientras eso ocurre, hay algo aún más importante que la velocidad: el control. Porque un barco no gira como un coche, no tiene ruedas, no puede cambiar de dirección de forma inmediata. Todo depende de dos elementos, la hélice y el timón. La hélice genera el empuje. El timón aprovecha ese flujo para cambiar la dirección, pero si el motor se detiene, la hélice deja de mover agua. Y sin ese flujo, el timón pierde su capacidad real de maniobra. Puedes girarlo, pero el barco apenas responde. Es como intentar dirigir algo que ya no tiene tracción. Y aquí es donde la situación cambia por completo, porque el barco sigue moviéndose, pero deja de estar bajo control total. No puedes frenar, no puedes corregir con precisión, no puedes reaccionar rápido. Y el mar no es un entorno vacío. Hay viento, hay corrientes, hay tráfico, hay costa. Y todos esos factores empiezan a influir desde el primer segundo. El viento empuja la estructura lateral, las corrientes arrastran desde abajo, y la inercia sigue llevando el barco hacia adelante. Tres fuerzas actuando a la vez, y ninguna bajo control. Aquí aparece un concepto clave: deriva. El barco no avanza donde tú quieres, avanza donde lo empuja el entorno, y eso lo cambia todo, porque en ese momento el barco deja de ser un vehículo y pasa a ser una masa en movimiento. Ahora imagina esto: un canal estrecho, otros barcos alrededor, velocidad controlada, y de repente el motor desaparece, sin empuje, sin respuesta inmediata, y con toda esa masa todavía avanzando. Ese es uno de los escenarios más críticos en navegación, porque el margen de error es prácticamente cero. Pero incluso en mar abierto, donde parece que hay espacio de sobra, el problema sigue existiendo, porque no se trata solo de moverse, se trata de poder decidir hacia dónde vas. Y en ese momento, esa capacidad desaparece. Ahora vuelve a la pregunta: un barco gigante pierde su motor.
¿Cuánta distancia recorre antes de detenerse? La respuesta es mucho más grande de lo que imaginas, pero antes de llegar ahí, tenemos que entender algo todavía más importante: ¿qué está frenando realmente al barco y por qué no es suficiente para detenerlo rápidamente? Porque ahí es donde empieza a cambiar todo. Cuando el motor se detiene, el barco no pierde solo empuje, pierde algo mucho más importante: la capacidad de controlar cómo interactúa con el agua. Porque un barco no se mueve sobre el agua, se mueve dentro de ella, y cada metro que avanza está desplazando miles de toneladas de agua a su alrededor. Eso genera resistencia, pero también genera algo más: inercia en el propio sistema agua-barco. Aquí es donde todo se vuelve menos intuitivo. Cuando un portacontenedores navega, no está simplemente avanzando. Está creando un sistema en movimiento, una ola en la proa, otra en la popa, una estela detrás. Todo eso forma parte de la energía del barco, y cuando el motor se apaga, esa energía no desaparece, permanece. Por eso el barco no se detiene, sigue avanzando, porque todo ese sistema sigue en movimiento, y frenarlo lleva tiempo, mucho tiempo. Vamos a simplificarlo. Imagina que empujas un coche en punto muerto. Al principio cuesta moverlo, pero una vez que se desplaza, sigue rodando. Ahora cambia el escenario. No es un coche, es una masa cientos de miles de veces mayor, y en lugar de ruedas, está interactuando con un fluido. Eso es un barco. Y por eso cuando pierde el motor, no hay una reacción brusca, hay una desaceleración lenta. Primero apenas se nota. La velocidad baja ligeramente, pero el barco sigue avanzando, con una sensación de normalidad engañosa. Y ese es otro problema. Desde fuera no parece grave, pero en realidad el barco ya no está en condiciones normales. Está perdiendo velocidad y al mismo tiempo está perdiendo control. Y esas dos cosas no avanzan al mismo ritmo. La velocidad tarda en desaparecer. El control, mucho menos, porque el timón depende directamente del flujo de agua, y ese flujo disminuye desde el primer segundo. Así que ocurre algo clave. Antes de que el barco se haya frenado de forma significativa, ya ha perdido gran parte de su capacidad de maniobra. Ese desfase es lo peligroso, porque durante ese periodo el barco sigue teniendo velocidad, pero ya no tiene precisión. Y aquí entra otro elemento que la mayoría de la gente subestima: el viento. Un portacontenedores no es bajo, tiene una estructura enorme sobre el agua, decenas de metros de altura. Eso lo convierte en una superficie perfecta para que el viento empuje. Y ese empuje no es pequeño. Puede desplazar lateralmente al barco de forma constante, sin que haya forma de corregirlo con precisión. Al mismo tiempo, las corrientes siguen actuando, desde abajo, de forma continua, sin ruido, sin aviso, pero con efecto acumulativo. Así que ahora tienes una combinación peligrosa. El barco sigue avanzando por inercia, el viento lo empuja lateralmente, la corriente lo desplaza, y el timón ya no puede compensarlo con eficacia. El resultado no es una línea recta, es una trayectoria cada vez menos predecible, lenta, pero inevitable. Y aquí aparece una diferencia fundamental. Moverse no es lo mismo que maniobrar. Un barco puede seguir avanzando durante kilómetros, pero eso no significa que pueda decidir hacia dónde va. Y esa es la pérdida real, no la velocidad, el control. Ahora piensa en esto en un entorno real, un paso estrecho como el estrecho de Gibraltar. Tráfico constante, corrientes complejas, espacio limitado. En ese escenario perder el motor no es solo un fallo técnico. Es una situación crítica inmediata, porque cada segundo reduce tus opciones y cada metro recorrido sin control te acerca a un problema. Pero incluso en mar abierto, donde parece que no hay nada alrededor, el riesgo sigue existiendo, porque el mar no es estático. El entorno cambia, otros barcos aparecen, el tiempo empeora, las condiciones evolucionan, y un barco sin control no puede adaptarse, no puede evitar, no puede corregir, no puede anticipar, solo puede seguir moviéndose. Ahora bien, hasta aquí hemos visto lo que ocurre desde fuera. El barco sigue avanzando, pierde precisión, empieza a derivar, pero dentro del barco la situación es muy diferente, porque en el momento en el que el motor se detiene, empieza una carrera contra el tiempo, y lo que ocurra en los siguientes minutos
va a determinar si todo queda en un susto o se convierte en un problema serio. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En el momento en que el motor principal se detiene, el barco cambia de estado. Fuera parece lo mismo. Dentro, no. Porque lo primero que ocurre no es silencio. Son alarmas, luces, señales en los paneles, avisos que confirman algo que nadie quiere ver. Pérdida de propulsión. Y en ese instante hay una pregunta que lo domina todo. ¿Podemos recuperarlo a tiempo? En la sala de máquinas no hay dudas, hay procedimientos. El equipo técnico empieza a actuar, no para encender el motor, sino para entender por qué se ha detenido. Porque estos motores no fallan sin motivo, se protegen. Si detectan un problema grave, se paran solos. Falta de lubricación, problemas de presión, fallo en el sistema de combustible, cualquier cosa que pueda dañarlos. Y eso cambia completamente la situación, porque no siempre puedes volver a arrancarlos inmediatamente. Primero hay que comprobar, analizar, confirmar que es seguro, porque forzar un arranque puede convertir un fallo puntual en una avería mucho mayor. Mientras tanto, en el puente, el enfoque es distinto. No buscan la causa, evalúan el riesgo. Posición del barco, tráfico cercano, viento, corriente. Todo en cuestión de segundos. Porque ahora mismo el barco sigue moviéndose, pero no puede reaccionar con precisión. Y eso obliga a tomar decisiones rápidas. Se emiten avisos. Otros barcos deben saber que ese buque tiene capacidad limitada de maniobra, porque eso cambia las reglas. Un barco sin propulsión no puede comportarse como uno normal, y los demás deben adaptarse. Mientras tanto, hay algo que casi nadie imagina. El barco no se queda sin energía, sigue teniendo electricidad. Los generadores auxiliares continúan funcionando. Sistemas de navegación, comunicación, bombas, luces, todo sigue activo. El barco no está muerto, pero ha perdido lo más importante, empuje. Y sin empuje, no hay control real. Aquí entra el factor clave, el tiempo. Cada minuto sin recuperar el motor es distancia recorrida sin control, y esa distancia no es pequeña, por eso la presión aumenta. Pero hay un límite. No se pueden permitir errores, porque un arranque incorrecto puede empeorar la situación, así que el proceso es metódico. Se revisan los sistemas, se identifica el problema, se decide si es seguro reiniciar, y solo entonces se intenta. Pero incluso en el mejor escenario, no es inmediato. El motor no vuelve en segundos, puede tardar varios minutos en estar operativo, y durante todo ese tiempo, el barco sigue avanzando. Ahora bien, hay momentos en los que no se puede recuperar rápido, y ahí es donde la situación escala, porque entonces entra en juego algo externo, la ayuda. Remolcadores, pequeños en comparación, pero increíblemente potentes, capaces de empujar o tirar de un buque gigante. Pero hay un problema, no están ahí al instante, tardan en llegar. Y mientras llegan, el barco sigue derivando. Ese intervalo es crítico, porque es el momento en el que el barco no tiene control, y tampoco tiene ayuda, y todo depende del entorno. Si hay espacio, se gestiona. Si no lo hay, el margen desaparece. Y aquí es donde ocurre algo importante. El fallo de motor no es lo que provoca el accidente. Lo provoca lo que viene después, la pérdida de control y el tiempo que tarda en recuperarse. Ahora, para entenderlo de verdad, piensa en un caso real, un barco gigantesco entrando en un canal estrecho. Todo está calculado, velocidad, trayectoria, distancias, y de repente pierde el motor. No hay margen para esperar, no hay espacio para corregir lentamente, solo hay una masa enorme, avanzando sin control suficiente. Eso es exactamente lo que ocurrió en el bloqueo del canal de Suez por el Ever Given. No fue una explosión, no fue un fallo espectacular, fue una pérdida de control en el momento equivocado, y eso bastó. Un barco atravesado, una de las rutas más importantes del mundo bloqueada, miles de millones en pérdidas. Ese es el impacto real de perder control en un entorno crítico, y ahora todo encaja. No se trata de que el barco se detenga, se trata de si puedes controlarlo antes de que sea demasiado tarde, porque cuando no puedes, las consecuencias no son pequeñas. Y ahora sí, volvamos a la pregunta.
Un barco gigante pierde su motor. ¿Cuánta distancia recorre antes de detenerse? La respuesta no es cómoda, porque no estamos hablando de segundos ni de una maniobra rápida. Estamos hablando de kilómetros. Un portacontenedores grande, navegando a velocidad de crucero, puede recorrer entre 3 y más de 10 kilómetros desde que pierde propulsión hasta que queda prácticamente detenido. Y eso en condiciones normales, sin viento fuerte, sin corrientes intensas, sin situaciones críticas. Ahora imagina ese mismo escenario. En un entorno real, un canal estrecho, un puerto congestionado, una costa cercana. Ese espacio simplemente no existe. Y ahí es donde se entiende todo, porque el problema no es cuánto tarda en detenerse, es si tiene espacio para hacerlo. Y la mayoría de las veces no lo tiene. Aquí es donde todo encaja. La inercia explica por qué sigue avanzando. La pérdida de flujo explica por qué pierde maniobra. El viento y la corriente explican por qué deriva. Y juntas crean una situación muy concreta. El barco sigue moviéndose, pero deja de decidir, y eso es lo realmente peligroso, porque en el mar el control lo es todo. No importa si el barco sigue funcionando, no importa si todo está en orden. Si no puedes decidir tu trayectoria, estás en una situación vulnerable. Y aquí está lo importante de verdad. El mayor problema no es que el barco se quede sin motor, es que sigue moviéndose sin poder controlarlo. Esa es la diferencia entre un incidente menor y un accidente grave. Ahora entiendes por qué todo está tan planificado, por qué cada entrada a puerto se calcula al milímetro, por qué existen remolcadores esperando, por qué hay protocolos para cada escenario, porque no se trata solo de navegar cuando todo va bien. Se trata de estar preparado cuando algo falla. Y cuando falla, el margen es muy pequeño. Ahora piensa en esto la próxima vez que veas un barco gigante en el mar. No es solo una mole avanzando lentamente, es una masa enorme cargada de energía. Una energía que no desaparece cuando el motor se apaga, permanece, sigue empujando, sigue moviendo el barco incluso cuando nadie lo controla del todo. Y ahí está la paradoja. Un barco gigante no necesita motor para seguir avanzando, pero sí lo necesita para decidir su destino. Y esa es la diferencia entre moverse y tener el control.